Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una pieza de joyería. Vamos a hacer un anillo utilizando revistas como esta que les estoy mostrando, y este es el diseño que ya hice previamente en papel cuadriculado. Voy a empezar arrancando algunas de las hojas de la revista. Este es un papel, no es satinado como el de las revistas tradicionales, sino es poroso. Entonces, para esta técnica necesitamos especialmente utilizar papel que sea poroso y no satinado. Vamos a recortar primero nuestro modelo. Vamos a tratar de que el corte sea lo más preciso posible, ya que a partir de este vamos a hacer otro molde que nos va a servir de referencia para hacer el resto de los trazos. Aquí estoy utilizando un cartón reciclado de una, me parece que era una caja de detergente. Entonces estoy trazando la figura ayudándome de mi referencia de papel. La estoy trazando para posteriormente cortarla. Una vez que terminamos de trazarla, tratando de que todos los detalles que queramos queden en el anillo, bueno, en el molde, vamos a recortar igualmente el cartón. Este es bastante grueso, por lo tanto se vuelve un poco difícil recortarlo. Para el centro, para el círculo interior, que es la medida del dedo, voy a utilizar un exacto. Probablemente hubiera podido utilizar un cartón más delgado para que no me costara tanto trabajo. Y también por otro lado dejé algo de espacio, es decir, el agujero para el dedo es un poco más pequeño de lo que necesito, ya que pues vamos a estar rebajando o lijando parte del material para que quede parejo por las diferentes capas de papel que vamos a pegar. Aquí me estoy auxiliando de unas tijeras pequeñas. Y de cualquier modo voy a utilizar una lija gruesa del número 80 para rebajar un poco a mi molde. Sentí que quedó demasiado pues sí, disparejo y no con la redondez que yo quería, así que voy a lijarle esas pequeñas imperfecciones. Y una vez que está listo, podemos empezar a trabajar con las hojas de nuestra revista. Estoy buscando especialmente las que tengan texto más que imágenes o color. Vamos a cortar las páginas que necesitamos. Podemos simplemente arrancarlas o cortarlas con el exacto, así como estoy haciendo. Digo, a mí no me importa conservar el resto de las páginas intactas, por eso lo estoy haciendo directo, pero podríamos usar una pequeña tablita de corte para evitar que se marcaran las de abajo. Y ahora voy a comenzar con uno de los cachitos. Voy a doblarlo de manera que tenga 4 capas de papel, y ahora voy a marcar lo que es mi molde. Voy a utilizar un plumón para que sea más fácil. Como les comentaba, aquí tengo 4 capas de papel dobladas, entonces voy a hacer mis cortes igualmente al mismo tiempo. No voy a cortar 4 piezas de un solo tajo. Aquí voy a empezar con la primera, y para el círculo interior decidí mejor utilizar una perforadora de círculos. Simplemente voy a perforar en el interior tratando de que quede lo más parejo posible, pero pues de cualquier modo voy a lijar lo que es el interior, entonces no me preocupo mucho porque quede perfecto. Pero si de lo contrario, pues francamente sería un dolor de cabeza tratar de cortar esto a mano con el exacto.
y vamos a repetir el procedimiento con todas las revistas hasta que tengamos el grueso o la cantidad de papelitos que queramos. Y ahora voy a también cortar una cartulina café con el mismo patrón, con el mismo diseño. Las piezas que corte con esta cartulina, o bueno, más bien las piezas que haga con esta cartulina, van a ir intercaladas entre las de revistas. Una vez que terminemos de marcar todo, vamos a recortar tanto las revistas como nuestra cartulina. Y aquí ya tenemos algunas de las piezas, bueno, de hecho todas las de revista. Más o menos así es como debemos ensamblarlas todas juntas. Si se fijan por cómo corté el círculo interior, pues solo cabe mi dedo meñique. Y estas son las piezas de cartulina café que vamos a intercalar. Hubiera podido escoger un color diferente, pero bueno, pensé que tal vez el café es como más fácil de usar. Bueno, dependiendo de los colores que usamos, pero bueno, eso no es lo relevante. Pueden utilizar los colores que quieran. Y para unir las piezas vamos a utilizar pegamento blanco. Voy a utilizar un pincel para hacerlo más fácil. Antes de comenzar a pegar voy a poner mis piezas de cartulina intercaladas. Estoy poniendo 4 piezas de cartulina juntas para que se note, para que dé la impresión de vetas de madera. Este concepto lo tomé de inspiración de un artista que se llama Jeremy May, y él es quien hace esta joyería de modo profesional y la vende muy bien a un precio muy pues digamos muy favorable para él, me parece. Bueno, al menos eso creo, ¿verdad? Y se me ocurrió, bueno, son tan bonitos los diseños que hace que se me ocurrió hacer una versión. No sé cómo los haga él, no comparten en ninguno de los foros ese tema, pero bueno, esta es mi versión. Estoy aquí pegando pues capa sobre capa de papel, tratando de que embonen. Esto es un poquito pues complicado porque pues no todas las piezas fueron cortadas al mismo tiempo. Tal vez si tuviéramos una super cortadora que hiciera todos los cortes al mismo tiempo, podríamos asegurar más que quedan exactamente iguales y que coinciden, ¿no? Pero como pues fueron diferentes cortes, como ustedes vieron, cortaba 4 piezas al mismo tiempo cada vez, entonces digamos no es imposible asegurar que todas sean exactamente iguales. Y pues de cualquier modo vamos a tener que darle forma con lo que es una lija o alguna herramienta que pueda lijar rápidamente. Aquí estoy pegando, aquí ya pegué la primera parte, aquí son otras 4, fiándome de las cartulinas cafés como si fueran separadores. Y ahora voy a unir cada uno de esos cachitos. Esto más que nada para facilitarme el manipularlos y trabajar con ellos, y también de cierto modo evitar que se vayan desfasando o se me vayan yendo chuecas cada vez que las pego. Entonces trabajar con pedazos pequeños pues es como más fácil y ayuda con pues el trabajo. Ahora ya que los pegué, voy a ponerles estos clips que son para papel, para hacer presión y que queden bien pegados. Y ahora con el resto de las piezas voy a hacer también paquetitos, que cada uno de ellos los voy a recortar. Es decir, mi anillo no va a ser cuadrado, sino va a tener pues la parte que el aro que embona, pues ese va a ser delgado, lo más delgado que pueda lograr, mientras que lo que vendría siendo pues como el tipo de la gema del anillo es lo que va a ser más grande. Entonces aquí estoy tratando simplemente de cortar mis piezas de acuerdo a lo que necesito. Como va a ser simétrico, pues estoy cortando por duplicado, es decir,
corto 5 milímetros de uno, corto 5 milímetros de dos para la pieza de arriba y la de abajo, corto otros 1 centímetro para otras dos piezas y así hasta obtener pues casi una escalerita. Aquí estoy pegando cada una de las piezas. Si se fijan, aquí ya se empieza a ver las diferentes. Si se fijan, aquí ya se puede ver como la escalerita que va quedando y que pues bueno, era la intención dejar para que después sea más fácil darle forma con la lija. Y una vez que terminamos uno de los lados, repetimos el mismo procedimiento con el otro y así es como queda. Y pues ahora viene la parte, digamos, más tardada o laboriosa, que es lijar. Aquí tengo diferentes lijas de diferentes grosores. Tengo tanto lija muy gruesa como muy fina. También algo que necesitamos hacer es tratar de nivelar con nuestro X-Acto o con el cúter las piezas para que se vean parejas. También sería bueno, conforme avanzamos, marcar con un lápiz los límites hasta donde debemos de lijar para no pasarnos y nos quede disparejo. Y pues si no, no les voy a mentir, es un trabajo muy laborioso el estar lijando. Sí, es bastante tardado, ya sea si lo hacen a mano o con alguna herramienta. Finalmente me cansé y decidí utilizar una herramienta llamada Dremel, que es una especie de taladro, pero es chiquito, es portátil y tiene diferentes puntas que son para trabajos pequeños, trabajos finos como este. Básicamente estoy utilizando las lijas que trae el paquete. Vi que había de diferentes grosores, entonces estoy aplicando la lija más gruesa. Y pues francamente traté otras puntas que trae el Dremel, pero como que la única manera de lograr rebajar pues las capas de papel pues es con la lija. Aquí estoy marcando el frente del anillo, igualmente para que no me quede un anillo todo chueco. Me auxilié de una plantilla de óvalos e hice una referencia en papel. Eso porque pues la plantilla es bastante difícil de ajustar. Previamente marqué lo que eran los 4 puntos de referencia para localizar el centro en el anillo y pongo el papel sobre la superficie del anillo. El papel sí es flexible, no como la plantilla, y marco el círculo, bueno, el óvalo. Es más que nada para saber hasta dónde debo de lijar para no pasarme. También estoy tratando de rebajar con el X-Acto o con el cúter. Posiblemente ya no estaba tan afilado ni mi X-Acto ni mi cúter porque fue muy difícil. Otra cosa que hay que lijar es el interior. Recordarán que le dejamos pues bastante material de sobra para permitir el lijado y no debilitar demasiado el anillo. Aquí estoy utilizando unas pinzas para sostenerlo, ya que pues sí es una herramienta y como todas las herramientas hay que tener cuidado. Entonces entre más se alejen sus dedos de lo que es la parte giratoria, pues estarán más seguros. Si me di algunos rebajones, ya sea de uña o me corté, entonces sí usen unos guantes, no lo hagan como yo. Y bueno, aquí sigo rebajando, más que nada tratando de que tenga la forma que yo deseo. Sí es como un trabajo pues algo largo el estar lijando. Básicamente estamos rebajando el material capa por capa para que nos dé la forma que deseamos. Algo interesante que vi de este conjunto que hacemos de papeles pegados es que se vuelve tan rígido como la madera.
Entonces, pues sí, figúrense que están ustedes esculpiendo madera, no papel. Uno pensaría que al ser papel es como más fácil, más sencillo y probablemente más blando que lo que es la madera, pero bueno, al ser el papel un derivado de la madera, pues conserva parte de sus características, y una vez que unimos varias capas de papel con el pegamento, pues obtenemos de nuevo esa rigidez. Y pues lo muy interesante de esta técnica es que las capas de papel que nosotros vamos pegando pues simulan como si fueran vetas de madera, especialmente ese papel café que agregamos adicionalmente para darle pues ese efecto interesante también, pues le ayuda mucho y es bastante vistoso. Hay que tener cuidado al usar el cúter. Hay que tratar de no despegar las capas, porque pues desafortunadamente sí es posible, como aquí que me pasó, le boté un pedazo, pero pues bueno, traté de controlar mi pánico, fui por más pegamento, pues a fin de cuentas son cosas que pegamos con pegamento blanco, ¿no? Entonces se debe de poder arreglar de la misma manera. Pegué ese pedazo nuevamente, me aseguré de que coincidiera perfectamente y traté de remover todo el exceso de pegamento con mis dedos, y utilicé nuevamente mi pinza para aplicar presión y que pegara pues correctamente, sin dejar espacios vacíos o aire. Dejé pasar unos 30 minutos y continué con el trabajo. Continué lijando. Como les decía, me llevé unos cuantos pedazos de uña en el proceso. Y pues sí, como les decía, es un proceso largo, es tardado. Y sí es como avanzar de poquitos en poquitos. No puedes avanzar un 30% de un jalón, ¿no? Sino sí es rebajar capa por capa, ¿no? Y tener mucho cuidado de no pasarnos. Y si nos pasamos, pues hay que ver cómo arreglarlo, ¿no? Cómo compensar un poco. Aquí siempre traté de trabajar pues a la par todas las áreas. Es decir, si rebajaba del costado derecho, rebajaba después del izquierdo. Si rebajaba de la parte inferior, volvía a rebajar de la parte superior. Y pues bueno, después de un buen rato de estar lijando, la forma del anillo quedó completa. Digo, quería que llevara más detalle de lo que quedó, pero francamente ya estaba como agotada de todo el trabajo de lijado. Aún y cuando es una herramienta que me facilitó mucho el proceso, sí es cansado y sí es tardado. Así es como quedó la forma del anillo. Logré que me quedara en mi dedo índice, que pues fue mi intención desde el comienzo. Y ahora, para proteger las capas del papel, porque no hay que olvidar que es papel, vamos a utilizar un poquito de cera en crema. También pueden usar barniz en aerosol, pero siento que es como muy molesto el olor para mí, entonces prefiero utilizar esta cera, que también le proporciona una capa protectora. Ya la he utilizado en otros proyectos y pues le da igualmente mucho brillo al producto final. Me estoy auxiliando de una franelita para pulir, para que se integre la cera que acabo de aplicar. Al principio puede sentirse que no corre la franela, pero ya después de un rato corre perfecto y se empieza a notar pues el brillo que le estamos dando a nuestro anillo. Así ya estamos casi terminando de pulir. Si se fijan, ya se ve ahí un brillito. Si queremos que brille aún más, pues podemos aplicar más capas de barniz, de cera, o aplicar el barniz. Y pues bueno, así es como quedó nuestro anillo. Se ve bastante interesante. Me hubiera gustado que fuera un poco más pequeño, pero pues hubiera implicado rebajar mucho y creo que eso tendría que haberlo pensado desde el diseño inicial, ¿no? Pero pues hay que, como siempre, tratar de adaptarnos a lo que tenemos. Probablemente no nos quede la idea final que siempre pensábamos, pero podemos obtener
algo diferente y no por ello menos bonito. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.